Nos encontramos, nos encontramos en una transmisión en vivo a través de nuestras plataformas de Zoom y Facebook. Queremos recordarles que para la emisión del certificado es necesario realizar su registro de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp, que se encuentra en los comentarios de nuestra plataforma Zoom y Facebook de la transmisión. Recuerden que la asistencia se tomará en cuenta a través de los comentarios de las respectivas plataformas. No olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales y activar las notificaciones para mantenerse siempre informados de nuevos cursos. Esta noche presentaremos el webinar con la temática de Teoría del Delito. Es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia del magíster Víctor Giovanni de Celis Arizpe. El magíster cuenta con la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, con una mención en el área de Derecho Penal. Cuenta con los siguientes posgrados: maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, diplomado en Derecho y Procedimiento Administrativo. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro disertante de esta noche. Muy buenas noches, magíster Víctor Giovanni. Sea usted bienvenido a la sala. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, distinguidos colegas, compañeros, amigos que esta noche se están conectando a este webinar organizado por la Universidad del Siglo XX. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, ahora predispuestos a poder compartir este tema, este módulo de teoría del delito, algo sin duda apasionante para los quienes se consideran penalistas o tienen más práctica en esta área del derecho penal. Muchas gracias, Universidad Siglo XX, por la oportunidad. Bien, vamos a dar inicio y vamos a entrar en materia con la venia de la universidad. Bien, gracias por la participación de todos los que están en sintonía. Richard Soria, Steven Mendoza, Marian Guarino, Mariela Tapia, Benedicto Aguilar, Boris Apaza, Elizabeth Segarra. Gracias por participar de este webinar y vamos a empezar a compartir, bueno, lo que es la temática del derecho penal y en específico la teoría del delito. Si me permiten un minuto, por favor, vamos a tratar de compartir unas diapositivas que estamos apoyándonos, sin duda alguna, con bastante bibliografía de autores nacionales e internacionales que va a enriquecer esta exposición. Bien, tenemos algún problema con el dispositivo. De todos modos, vamos a comenzar e iniciar nuestra temática. Cuando hablamos de teoría del delito, tenemos que hablar, sin duda alguna, primero del derecho penal. ¿Qué entendemos por derecho penal? ¿Qué entendemos por una conceptualización básica del derecho penal? Entendemos al derecho penal como el conjunto de normas o el poder punitivo del Estado que va a ejercer el Estado a través de la norma para poder delimitar ciertas conductas. Entonces, el derecho penal, al ser este conjunto de normas que va a regular, que va
manejar el Estado, va a delimitar las conductas dentro de elementos sustantivos que va a definir la conducta de los seres humanos en sociedad. No nos olvidemos que antes que existe el derecho penal, el poder punitivo del Estado, el jus puniendi, como lo conocen algunos penalistas, no existían ciertas normas estrictas o detalladas en una ley o en una norma, como ahora se llama el Código Penal o las normas penales, sino existían ciertos lineamientos que han lanzado los romanos en sus inicios, la ley del talión, el ojo por ojo, etcétera, etcétera, que eran castigos a conductas que agredían o iban en contra de la sociedad. Entonces, el derecho penal empieza a normar estas conductas y es aquí donde ya empiezan a haber elementos como van a ser la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad y la culpabilidad, perdón, y la punibilidad que es el resultado o que es el conjunto del resultado de todos estos elementos del delito. Pero antes de entrar a la teoría del delito tenemos que hablar y aterrizar todo esto, o hacer memoria o recuerdo, porque estoy seguro que todos los abogados, los penalistas hemos llevado esto en penal 1, penal 2, en derecho general, derecho especial, ¿verdad? En penal, parte especial, parte general. Entonces, cuando ya tenemos la conceptualización del derecho penal y hablamos que es el conjunto de normas que van a limitar y regular las conductas y estas conductas llamadas delito, ahí ya empezamos a hablar de lo que es la teoría del delito. ¿Y qué entendemos por delito? Vamos a hacerlo pues participativo esta nuestra clase para que haya intercambio de conocimientos. Al colega Richard Soria, por favor, si pudiera participar y pudiera darnos una conceptualización básica, explicativa de lo que es el delito. Adelante, colega. Esto no es un examen, solo vamos a participar e intercambiar. O los colegas que quieran participar o intercambiar conocimientos también está abierto, pueden hacerlo en este momento. Bien, cuando hablamos del delito, estamos hablando de aquella que algunos autores lo señalan, de aquella conducta, acción típicamente antijurídica y culpable que posteriormente es punible, sancionable. Algunos dicen que el delito es una acción repetitiva que causa estado. A otros autores refieren que el delito es una conducta que va en contra de lo jurídico. La teoría del delito constituye el marco conceptual más importante en el que se haya desarrollado el pensamiento y la práctica penal. El concepto del delito es sin duda la mayor construcción teórica de los penalistas, muy por encima de las teorías de la pena o de la norma penal. Entonces, la teoría del delito ya va a ahondar o va a entrar a estudiar al delito como tal. Pero para entrar a la teoría del delito tenemos que saber qué se entiende por delito. Entonces, muchos autores como Franz von Liszt, como Francisco Carrara, Manuel Echandría, etcétera, etcétera, han entendido al delito como la acción típicamente antijurídica culpable y punible. Eso también lo señala Muñoz Conde en su texto y en su libro de Derecho Penal. Algunos que se apoyan en ese texto pueden evidenciar esta conceptualización básica de derecho penal. Pero aquí ya es donde entra la teoría del delito. ¿Y qué se busca con la teoría del delito? ¿Qué han buscado las escuelas clásicas, la escuela positiva, al hablar de la teoría del delito? Han llegado a una justificación bajo el argumento de que por medio de la teoría del delito, los juristas han elaborado criterios para ser aplicados por los jueces en los casos concretos. Este cuerpo de ideas estructuradas y normativizadas trascendió el ámbito metajurídico de simples disertaciones del foro
ya que sus conceptos y derivaciones han pasado a formar parte del derecho penal positivo, impactando en forma severa en la legislación vigente, hablando de nuestro país. Entonces, la teoría del delito va a dar conceptualizaciones ya claras, concretas, evidentes de lo que es la teoría de la acción, la teoría de la culpabilidad, la teoría de la pena, ahí entra Franz von Liszt, etcétera, etcétera, que han querido profundizar el tema de la investigación respecto a cada uno de los elementos del delito. ¿Y cuáles son los elementos del delito? Como decían los autores, Franz von Liszt, el delito es la acción, la tipicidad. Entonces han ido desmembrando lo que es el delito y se ha llegado o se ha aterrizado a la conclusión de que el delito tiene elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Principal elemento y el primigenio, la acción. Posterior, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y Muñoz Conde refiere y señala, y me apego a esta conceptualización de Muñoz Conde, que dice que la punibilidad es el resultado de todos estos elementos anteriores del delito. O sea, es una cadena, un eslabón. Si no existe acción, no hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no hay antijuricidad. Si no hay antijuricidad, no hay culpabilidad, por lo tanto, no hay sanción, no hay punibilidad. Y ahí también se tiene que ver con lo que es el principio de legalidad, ¿verdad? No hay crimen, no hay pena sin previa ley. No hay pena ni delito sin ley previa. Si una acción no está sancionada como delito, si un hecho, una conducta no está sancionada como delito, por lo tanto, no tendría que ser considerado delito, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, una persona no va a ser sancionada, por ejemplo, por patear un balón, por conducir un auto, pero ¿cuándo es sancionado? Cuando esa acción está prescrita y está tipificada en una norma penal que ahora lo conocemos como el Código Penal, la Ley Penal, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguirnos con sus códigos penales. Ahí tenemos las figuras del 252, asesinato, 251, homicidio, 263, etcétera, etcétera, donde ya se han ido describiendo algunas acciones que se consideran delitos. Pero estos delitos tienen que tener todos los elementos para que puedan ser sancionados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se realiza una denuncia ante la policía, fiscalía, etcétera, etcétera? Esto ya es procedimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros demostrar que hay un delito? ¿Qué nos pide la fiscalía cuando presentamos un memorial? Ahora son muy estrictos en la Fiscalía de la Ciudad de La Paz y te dicen, tiene que describir el lugar del hecho, las personas denunciadas, la hora, los elementos, la relación de hechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el fiscal ya quiere facilito identificar dónde está la acción, dónde está la tipicidad, dónde está la antijuricidad, para evidenciar si efectivamente a la persona que se le imputa o a la persona que se le denuncia por un delito cumple con esas características del delito como tal. Y tenemos que ver no solamente la acción, sino tenemos que ver la culpabilidad, tenemos que ver la antijuricidad, si se adecua y ahí está. Y esto les damos los tips y seguramente los que van a hacer la maestría en la universidad, seguramente ya vamos a ahondar estos tips, que en la práctica se desarrolla y ya uno en lo largo de los años aprende para poder ver cómo podemos demostrar la acción, cómo se puede demostrar la autoría con los elementos del delito, cómo podemos hacer que evidentemente demostrar ante la autoridad judicial, ante el juez o ante un tribunal ya en una etapa de juicio, que una persona evidentemente ha cometido un delito y tenemos los elementos, la autoría, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, cómo adecuar las pruebas a estos elementos. Eso se hace con la práctica. Y la práctica ya nos enseña dónde está la acción, cuál es la tipicidad, cuáles son los elementos de la culpabilidad, cuándo existe culpabilidad, cuándo se adecua la tipicidad a una acción. Por ejemplo, la acción de darse un beso no es delito, ¿verdad? La acción de jugar con un balón, como les decía hace un rato, no es delito. La acción de jugar
torpemente un deporte y causar la muerte de alguien, ¿es delito o no es delito? Es delito en prácticas deportivas, señala el Código Penal. La acción de manejar un vehículo en estado de ebriedad, ¿es delito o no es delito? Es delito, sancionado por el Código Penal y por el Código de Tránsito. La acción de manejar un vehículo por una calle estrecha, ejemplo, la calle Potosí en la ciudad de La Paz, que no debe tener el ancho más de aproximadamente 2 metros, debe ser la distancia del ancho de la vía para los que no son de la ciudad de La Paz. Y si manejo un vehículo y estoy yendo a toda velocidad porque estoy apurado para llegar a mis clases de penal y imprimo a 100 kilómetros por hora en la calle Potosí, sabiendo que es una calle estrecha, sabiendo que pueden interceder vehículos, sabiendo que puede haber personas caminando por la calle y no por la vereda, porque son veredas muy angostas. Entonces, ahí sí hay un delito si es que, digamos, se cruza una persona y la atropello y lamentablemente fallece, sí existe el homicidio culposo. Porque ahí claramente la ley penal, la norma penal, señala del deber objetivo de cuidado. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros actos y de nuestras acciones y hacer que esas acciones no se adecúen a esta acción típicamente antijurídica culpable, que es el elemento del delito. En delitos de tránsito, ¿qué pasa en algunos casos? Dice, sí, evidentemente se han roto mis frenos, he impactado y lamentablemente ha fallecido una persona, homicidio culposo. Ese conductor no ha salido con la idea de matar. Ese conductor se ha levantado en la mañana, ha ido a su vehículo con ganas de trabajar, con ganas de llevar los recursos para su familia, pero lamentablemente falla su vehículo, lamentablemente las circunstancias de la vereda, de la calle, se cruza una persona, atropella. Eso no es un delito, es un delito, es un homicidio culposo, porque él tenía que prever el deber objetivo de cuidado, y el deber objetivo de cuidado es que ese vehículo esté en perfectas condiciones, y esto va para todos. Ustedes han debido escuchar en la ciudad de La Paz hace aproximadamente un mes, cuando había el bloqueo de los transportistas, una camioneta de una persona eh, bueno, una persona que estaba, creo, consumiendo bebidas alcohólicas, dejó su vehículo estacionado en una calle pendiente de la ciudad de La Paz. Lamentablemente, si el vehículo se viene abajo, atropella a un menor y el menor fallece. Esto es un homicidio culposo porque el responsable de su vehículo es el conductor, el propietario o el que está manejando ese vehículo. Por lo tanto, él tendría que haber primero estacionado bien, estar seguro y tener la certeza de que ese vehículo no va a avanzar y no va a causar daño a nadie. Entonces, ahí es donde se va a evidenciar, primero, la autoría y segundo, los elementos del delito. La acción, la tipicidad. ¿Qué acción es? Culposa. Tipicidad, homicidio. 251. No puede ser un accidente de tránsito, porque evidentemente es un accidente de tránsito, pero no estaba con el conductor. Por lo tanto, eso es un homicidio. Homicidio, ¿cuáles son los elementos de la culpa, homicidio culposo? La voluntad y el desconocimiento, o la falta de voluntad y la falta de conocimiento, perdón. Los elementos del dolo son la voluntad y el conocimiento. En este caso, en un homicidio culposo, el señor, como les decía hace un momento, era el ejemplo del chofer de un micro, no ha salido con las ganas de matar a un niño, él ha salido con las ganas de manejar su vehículo, ha entrado a consumir bebidas alcohólicas, ha salido y lamentablemente su vehículo atropellado y ha dado la muerte a un menor. Es un homicidio culposo, ¿por qué? Porque él desconocía de ese acto. Y los elementos de la culpa son eso, falta de conocimiento y la falta de voluntad. No tenía la voluntad de dañar, no tenía la voluntad de dejar sin vida a un menor. Pero por falta del deber objetivo de cuidado, por falta de prever ese acto, lamentablemente se ha suscitado la muerte de un menor de edad. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que ya ir desmenuzando lo que es el derecho penal, el delito y los elementos del delito. Y a eso va la teoría del delito. Sistemas jurídico-penales, las escuelas clásicas y las causalistas, los propulsores de estas, los maestros Franz von Liszt y Ernest Belling,
Las características de la acción, inervación muscular voluntaria, ellos señalan y vamos a dar ya elementos y conceptualizaciones de los elementos del delito. ¿Qué entiende Franz Bolis y Ernest Belling por acción? Entienden la inervación muscular voluntaria, o sea, una acción. ¿Qué acciones conocemos? Acción de hablar, acción de reclamar, acción de manipular, acción de caminar, etcétera. Entonces, Franz von Liszt señala y dice, la acción es la inervación muscular voluntaria. Y esto también está en el texto y en el libro del docente y penalista Jorge Valda. Pueden también consultar en este texto, pueden ver también la explicación que hace de la teoría del delito. Resultado, mutación en el mundo fáctico, acción o resultado, relación causal, teoría de la equivalencia de las condiciones. Sistemas neoclásicos, Edmundo Mesger, causalismo valorativo, todo lo objetivo en el tipo, todo lo subjetivo en la culpabilidad, refiere. Teoría de la causa, eficiente de la adecuación al resultado. La teoría de la acción final o finalismo señala el propulsor Hans Welsel. La acción humana, expresión de la voluntad final. El hombre se propone fines, relaciones medios, valora circunstancias, finalidad, dolo, etcétera. Tipos objetivos, tipos subjetivos. Aquí ya vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de la imputación objetiva, teoría de los roles. Bueno, esto ya es más otro tipo de teorías. Volviendo a la teoría del delito, hablamos y existe una sincronización en lo que va a ser la conducta humana, la acción, la omisión. Como les decía, la acción es voluntario, es consciente. La omisión es puro propia, impropia o de comisión por omisión cuando, como les decía, en un delito culposo puede atribuirse a lo que es la falta de voluntad, falta de conocimiento, falta de impericia, falta de poder evitar un resultado. Causas de exclusión de la acción, fuerza irresistible del exterior, vis absoluta, eh, movimientos reflejos, estado de inconsciencia, podrían ser causales de exclusión de una acción delictiva, ¿no? O sea, ustedes ahí saben, el Código Penal lo prevé para los que son abogados, claramente señala las causales de una semi-imputabilidad, de una inimputabilidad, cuando existe consumo de bebidas, el consumo de sustancias controladas, cuando existe tal vez un trastorno psiquiátrico, cuando existe personas discapacitadas que no son conscientes de su accionar, ahí se puede eximir en ciertos delitos la comisión de algún delito por esta falta de acción. La tipicidad es, como les decía y vuelvo a reiterar, es la adecuación de una conducta con la descripción hecha en la ley, la adecuación de una conducta concreta con la descripción formulada en abstracto. Ahora, en nuestra legislación boliviana no solo tenemos lo que es la ley penal, también tenemos leyes accesorias que están, leyes accesorias que van a también señalar sanciones de algunas acciones. Por favor, denme un minuto, vamos a proyectar las diapositivas. Ahora sí, si nos pueden ayudar de la universidad, les agradecemos. Ha habido un pequeño contratiempo con el dispositivo que estamos manejando. Bien, si la universidad nos puede ayudar, estamos por favor en la tipicidad. Bien, enseguida vamos a compartir las diapositivas de las cuales también nos estamos guiando para que ustedes puedan seguir este webinar y podamos seguir en este desarrollo de esta temática.
Bien, mientras hacen la conexión, vamos a ir avanzando. Con esto sí, entonces la tipicidad es la adecuación de una acción a un tipo, a una figura. Reiterándoles, tenemos sin duda alguna la ley penal, el Código Penal boliviano, que ha tenido muchas modificaciones. Ustedes saben los códigos penales de Santa Cruz, códigos procedentes de Santa Cruz, el Código Penal Banzer, y luego también ha habido muchas otras modificaciones, pero también hay leyes accesorias que dan sanciones penales. Por ejemplo, la ley 1008, la ley 348, que han modificado el Código Penal y que existen otras figuras donde también se van a sancionar o se va a ejercer el derecho penal, como es el caso tributario también, los delitos tributarios, etcétera, etcétera, que no están siempre en el Código Penal, pero son pues también otras leyes que van a modificar acciones o van a sancionar penalmente. Ahora sí ya nos están ayudando a la universidad, por favor. Si nos vamos a la diapositiva número 12, por favor, estamos en la tipicidad. Bien, gracias. Ya estamos ahí convirtiendo entonces la diapositiva de la tipicidad. Ernest Belling en 1906 señala la descripción abstracta que hace el legislador a través de elementos lingüísticos. Belling señalaba que la tipicidad es una descripción abstracta del legislador que va a redactar, que va a describir ciertas acciones. Ahí vamos a hablar un poco de los elementos del tipo, objetivos o externos, normativos, subjetivos distintos al dolo y a la culpa. La tipicidad, por favor, en la diapositiva 14. Ahí estamos, ya para que puedan seguirnos. Tipo objetivo y el tipo subjetivo. Ya estamos hablando ahora de la tipicidad, ya hemos hablado de lo que es la acción, ahora estamos entrando a la tipicidad. En la tipicidad existe el tipo objetivo y el tipo subjetivo. En el tipo objetivo está el sujeto, activo o pasivo, está el resultado. Si pudieran apagar, por favor, sus micrófonos, muchas gracias. Bien, continuando. El tipo objetivo está el resultado, medios comisivos y el bien jurídico. En el tipo subjetivo está el dolo, la culpa, elementos distintos al dolo. El dolo, como señalábamos, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, el Código Penal también lo prevé. Los elementos del dolo, conocimiento, voluntad, los elementos de la culpa, falta de conocimiento y falta de voluntad. Siguiente, por favor, calidad de garante. Bueno, la calidad de garante deber de evitar el resultado. Fuentes, función protectora de un bien jurídico, deber de vigilancia de una fuente de peligro. Ahora vamos a hablar de lo que es la atipicidad, ausencia de tipicidad objetiva. O sea, esto quiere decir, como les señalábamos, si que no esté descrita el tipo penal. No se produce el resultado, no existe nexo de causalidad, falta de calidad específica en el sujeto activo, falta de referencias de tiempo, lugar y ocasión en el tiempo, falta de los elementos normativos. Aquí les damos un tip. Lamentablemente muchas denuncias y muchas imputaciones y algunas ya acusaciones se han caído incluso en la etapa de juicio por la falta de especificación o especificidad en los elementos del delito. Muchas denuncias son rechazadas en los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos abogados no adecuamos o no explicamos bien
la adecuación del tipo penal y no adecuamos bien los elementos del delito. Me dejo explicar. Si uno va a presentar una denuncia, ejemplo, por el delito de homicidio, ¿qué tenemos que hacer? Describir a detalle, primero, la relación de hechos, lugar, tiempo, etcétera, pero relacionar la acción con este delito. Ejemplo, Juan Pérez, de 24 años de edad, el día martes o el día jueves 1 de mayo, después de haber consumido bebidas alcohólicas, en el segundo anillo, calle Beni, número 530, agarrado de un arma de fuego, etcétera, etcétera, va a impactar 2 proyectiles contra su amigo Jorge Pérez, causándole la muerte, saliendo del boliche tantos, etcétera. Primer punto, siempre, y se los aconsejo, Juan Pérez ha realizado la acción, tanto la acción de asesinato, siendo consciente, está agarrando un arma de fuego, existía voluntad y conocimiento, ¿no? Tipicidad, se adecua a la figura penal del 252 del Código Penal boliviano. Antijuricidad, entonces ahí, si nosotros describimos, como se dice, desmenuzamos y les damos así casi comidito al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene por qué rechazar una denuncia y tampoco no tiene por qué se caiga ya una resolución de imputación porque va a haber los elementos precisos que salen de la denuncia. Y también esto va para los fiscales. Si un fiscal en su imputación desmenuza, señala la autoría, señala la teoría del delito en práctica, señala la acción, la antipicidad, la antijuricidad, esgrime los detalles, manifiesta en la imputación, justifica con norma, se respalda con sentencias constitucionales, no tiene por qué quedar sin efecto una imputación. No tienen por qué plantear un incidente para que se quede sin efecto una imputación. ¿Por qué? Porque esta imputación va a estar blindada. Y para que esté blindado un elemento penal, tenemos que usar todo lo que es doctrinal del derecho penal. Decimos a veces en la práctica, no, ya estos procedimientos, la doctrina ya queda de un lado. No, en derecho penal todo va de la mano. Y la doctrina se tiene que practicar todos los días. ¿Por qué? Porque si no practicamos la doctrina, la teoría del delito, la teoría de la culpa, la teoría de la tipicidad, se nos cae la estrategia de defensa, ya seas abogado de defensor o ya seas abogado de la víctima. Pero tenemos que nosotros adecuar y encauzar estos elementos. Y ahí seguramente ya se va a venir también los elementos del tipo, etcétera, etcétera. Entonces, continuando con esto, por favor, si volvemos a una diapositiva anterior donde dice ausencia de tipicidad objetiva. Ahí está bien, gracias. No se produce el resultado, no existe nexo de causalidad, falta de calidad específica en el sujeto activo, falta de referencias de tiempo, lugar y ocasión en el tiempo y falta de los elementos normativos. Ahora sí, siguiente, por favor. Aquí hablamos de la tipicidad por ausencia de tipicidad subjetiva, el error de tipo, error de prohibición, han debido escuchar ustedes. Artículo 15, sobre los elementos descriptivos, sobre los elementos normativos, sobre los elementos subjetivos distintos del dolo. El error de tipo excluye al dolo porque recae en sus elementos cognoscitivos. Antijuricidad. ¿Qué entendemos por la antijuricidad? Antijuricidad, muchos autores penalistas, entre ellos Franz von Liszt, Muñoz Conde, Francisco Chandría, Benjamín Miguel Harp, siguiendo la teoría nacional, Huáscar Cajías en su libro de criminología también señala a la antijuricidad. Se entiende como aquel acto en contra de lo jurídico. Lo describen algunos, como dicen en la conceptualización, es la contradicción de la conducta con el orden jurídico. La conducta penalmente típica es antinormativa, pero no es antijurídica, aun porque puede estar amparada por un precepto permisivo, causas de justificación, que puede provenir de cualquier parte del orden jurídico cuando la conducta típica no está amparada por alguna causa de justificación, ya no solo es antinormativa, sino también es antijurídica. Entonces, esta conceptualización es clara de lo antijurídico. Cuando la conducta típica
No está amparada por alguna causa de justificación. Ahí escuchen bien, por favor, y pueden tomar el último concepto de esta diapositiva. Cuando la conducta típica no está amparada por alguna causa de justificación, ya no solo es antinormativa, sino también antijurídica. Quiere decir que la conducta típica tiene que estar sí o sí amparada, tiene que ser justificada, tiene que ser demostrada como un delito. Porque no nos olvidemos que la antijuricidad es un elemento del delito. Y si no demostramos la antijuricidad como elemento del delito, por lo tanto, no existe delito. Y tenemos que ser claros y taxativos en demostrar los elementos del delito: acción, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Así, la autoridad fiscal, así la autoridad judicial van a poder evidenciar y saber, y no se nos va a caer la estrategia jurídica ni en el juicio. ¿Por qué? Porque es como cuando pones buenos cimientos, como los ingenieros civiles ponen buen cimiento en una construcción, es difícil que un edificio se caiga. Y es lo mismo para un abogado penalista. Si ponemos buenos cimientos en la denuncia, buenos elementos, buena descripción de la acción, de la tipicidad, la anticrucidad, el fiscal lo propio, si pone buenos elementos, justificaciones, no tiene por qué caerse ni con incidentes ni con ninguna determinación una, una denuncia o un hecho que se esté investigando. Más bien en la etapa de juicio va a ser todo claramente demostrable. Por lo tanto, la autoridad judicial tendrá la firme convicción de emitir una sentencia condenatoria en caso de que demostremos todos los elementos. O, o determinar una sentencia absolutoria en caso de ser abogados y haber desvirtuado todos los elementos. Porque si somos abogados de una persona que está siendo denunciada por un delito, digamos, de violación, pero nosotros hemos demostrado en la etapa preparatoria, hemos demostrado en la etapa de juicio que no ha existido la violación, porque hemos ido descartando y hemos ido cancelando todo lo que es la acción, la tipicidad, que no ha existido la tipicidad, que no ha existido acción, que no es antijurídico, que no es culpable. Por lo tanto, no hay delito y se puede conseguir una resolución absolutoria. Entonces, la estrategia está en las manos del abogado penalista y de la forma cómo va a encarar la defensa. Bien, continuamos. La antijuricidad es un concepto que puede verificarse en todo el orden jurídico, pero únicamente las acciones que actualizan tipos penales pueden ser antijurídicas para efectos del derecho penal. Como les decía a lo largo de este pequeño taller que estamos dando. Si no está señalada en la ley, si no está en la norma, por un principio incluso del principio de legalidad, no es considerado delito. Como señala acá en las diapositivas, la antijuricidad es un concepto que puede verificarse en todo el orden jurídico, pero únicamente las acciones que actualizan tipos penales pueden ser antijurídicas para efectos del derecho penal. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, colegas? Adelante, por favor. Buenas noches, querido doctor. ¿Me escucha por Buenas allá? noches. Sí, sí, fuerte, claro. Adelante, por favor. Muy bien, en primer lugar, agradecerle mucho, muy de sobremanera a usted y a la institución que está llevando a cabo este curso. Muy, pero muy nutritivo hasta ahorita. La verdad, muchas gracias por su gentileza de usted y la institución que está llevando a cabo el curso. Mi pregunta es la siguiente, querido doctor. Habla usted de, hace rato habló acerca de imputación objetiva. Es posible que nos pueda un poquito más detallar a fondo, ya que solamente lo mencionó, pero no lo habló así a fondo, querido doctor. Eso por un lado, por ahora. Muchas gracias, doctor.
Se cortó el audio. No hay audio. Doctor, buenas noches. ¿Se logra escuchar bien lo que está hablando? Disculpe. No hay audio, se perdió el audio. Buenas noches. Doctor, no se escucha, no hay audio. Hola, hola, mil disculpas. No sé qué pasó con el audio. No quería reaccionar al micrófono y no podía prenderse. Hola, sí. Está bien, Ahora sí me doctor. Ahora escucha. sí hay. Ahora sí se le Ya, escucha, muchas doctor. gracias. Muchas Sí, gracias. Mil disculpas. He tenido un pequeño contratiempo. No sé, no prendía el micrófono y tampoco me podían ver, creo. Ya, gracias por la pregunta. Enseguida vamos a responder sobre la imputación objetiva. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, por favor. Hasta el momento. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer otra ronda de preguntas también. Doctor, con carácter previo, doctor, también mencionó acerca de la falta de acción. No vi no escuché que las haya desglosado, doctor. Si esto más nos podía explicar también, por favor, doctor. Muchas gracias. Claro que sí. Bien, vamos a responder esta etapa, vamos a continuar con el avance y luego vamos a hacer otra ronda de preguntas más, un poquito más adelante. Bien, la imputación objetiva, como les señalaba hace un momento, bueno, ya no es tanto de lo que es la teoría del delito, pero lo vamos a responder para que no se queden con la duda. No nos olvidemos que cuando hay una imputación por parte del Ministerio Público, tiene que haber una relación, la relación de causalidad entre la acción y el resultado. La valoración que hace el Ministerio Público es muy importante. ¿Por qué? Porque va a valorar la autoría y va a valorar la relación de causalidad entre la acción y el resultado. Si esa acción ha realizado un resultado que está tipificado, entonces va a ser una valoración y va a ser una imputación. ¿Para qué? Para que sea investigada una persona por un delito determinado. Y además, con la autoría se va a demostrar la responsabilidad penal de esa persona con la comisión de un hecho delictivo. Esa es la imputación objetiva, distinguido colega. Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a responder después su segunda pregunta, por favor. Si estamos con las diapositivas, adelante, por favor, universidad. Gracias. Bien, estamos ahora en la diapositiva que nos señala sobre la antijuricidad. Existen dos tipos de antijuricidad que deben ser consideradas por el juez para determinar la responsabilidad de una persona. Antijuricidad formal, que significa la relación de contradicción de un hecho con el derecho penal, y la antijuricidad material, que significa el grado de lesión o puesta en peligro de un bien jurídicamente protegido o tutelado por el Estado. Siguiente, por favor. ¿Cómo se verifica que una conducta típica es antijurídica? Aquí también, por favor, atención, porque esto es muy importante en la práctica. La antijuricidad se verifica cuando no se actualiza una causa de justificación. Las causas de justificación excluyen a la antijuricidad y estas suponen la concurrencia de ciertas razones que conducen al legislador a valorar de forma positiva el ataque a un bien jurídicamente penal, sin que por ello desaparezca la afectación aisladamente considerada. Recién lo han puesto en las diapositivas, pero ahí pueden observar, por favor, la conceptualización que acabamos de dar. Las causas de justificación excluyen a la antijuricidad. Estas suponen la concurrencia de ciertas razones que conducen al legislador a valorar de forma positiva el ataque a un bien jurídico penal, sin que por ello desaparezca la afectación aisladamente considerada. Siguiente, por favor.
Causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho. Son las causas de justificación para poder también presentar en la práctica y demostrar estas causas de justificación en la comisión de un hecho delictivo. Legítima defensa, fundamentos. Individual exige que la acción desplegada por el agente defensor se realice para proteger un bien jurídicamente protegido, en este caso la vida propia, ¿verdad? Han escuchado, y bueno, se ha visto en medios de comunicación público el caso del Joker. Muchos han especulado, algunos dicen que ha sido defensa propia, otros dicen que no, algunos abogados entendidos de la materia dicen que ha habido desproporcionalidad, etcétera, etcétera. Evidentemente esto ya hay que desmenuzarlo y hay que ver en calidad de qué estamos. Si somos abogados de la defensa o abogados de la víctima, entonces tenemos que ver cómo utilizamos estos argumentos y cómo demostramos la acción, la antijuricidad, la tipicidad, etcétera, etcétera, para demostrar a favor o en contra. Entonces, esto juega mucho, ¿por qué? Porque con el conocimiento de la teoría podemos ganar en la defensa, ya sea del acusado o ya sea de la víctima. Entonces, volviendo a nuestras diapositivas y a la conceptualización de la legítima defensa, individual exige que la acción desplegada por el agente defensor se realice para proteger un bien jurídico. En este caso, el bien principal que debería estar en riesgo es la vida. Pero tiene que haber proporcionalidad, dice el derecho penal. Si me atacan con un revólver, tendría que defenderme con un revólver. Eso dice la teoría, ¿no? Pero si me atacan con una navaja o un cuchillo, no puedo sacar yo una pistola 9 milímetros, una ametralladora, porque hay desproporcionalidad en la legítima defensa. Por lo tanto, eso ya no se considera legítima defensa. Eso ya se considera un acto doloso, una acción dolosa, un hecho doloso, un delito doloso, etcétera, etcétera. Supraindividual establece las pautas y límites mediante las cuales el defensor podrá desplegar la acción defensiva. Siguiente, por favor. Definición legal de la legítima defensa. Artículo 15. Se obra en legítima defensa cuando se repela una acción, una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, ojo, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Entonces, si ponemos en práctica en el ejemplo que les daba, ¿qué dice? Se obra en legítima defensa cuando se repela una agresión real, o sea, que me hayan golpeado, que me hayan agredido, que me hayan apuñalado, etcétera, actual o inminente, o sea, que sea en el momento, que sea fracción de segundos para que mi legítima defensa, que alguien me ha metido un puñal en mi brazo, yo pueda sacar también un puñal y pueda defenderme inmediatamente, actual o inmediata, y sin derecho en protección de bienes jurídicamente propios o ajenos. Propios o ajenos, o sea, que la agresión haya sido directamente a mi persona o podría ser también la defensa a otra persona. Ahí dice ajenos. Siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Entonces ahí es clara la norma en señalar y también en manifestar cuándo se considera la legítima defensa. La siguiente, por favor. Elementos de la legítima defensa, agresión ilegítima. Debe entenderse como la puesta en peligro de un bien jurídico, por ello no es necesario que se llegue a la consumación del delito. Basta el intento idóneo de lesión, esa agresión debe estar constituida por una conducta humana. Siguiente, por favor. Elementos de la legítima defensa. Estamos aquí ya desmembrando otros elementos que sin duda alguna importantes tocarlos dentro de lo que es la teoría del delito. La agresión real para
que la legítima defensa exima de responsabilidad, es indispensable que la agresión que se pretende repeler sea real, es decir, que sea capaz de poner en peligro un bien jurídicamente protegido por el Estado. No es posible ejercer legítima defensa ante agresiones inexistentes, imaginarias o futuras, pues en estos casos falta el elemento de la agresión. Entonces, el principal elemento para una legítima defensa es que tiene que haber agresión inmediata, continua, constante. No puedo yo salir con mi puñal y decir, ah, no, es que es legítima defensa y por si alguien se me acerca, yo salgo con mi puñal y por si acaso le meto el puñal a una persona que tal vez quería agredirme. No puede haber supuestos, no puede haber imaginaciones, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo real, inmediato, una agresión inmediata, una agresión que ponga en peligro el bien jurídicamente protegido, que el principal elemento es, el principal bien jurídicamente protegido es la vida. Si existe un riesgo inminente de que se atente contra tu vida y hay una agresión continua, constante, sí se puede hablar de una legítima defensa. Siguiente, por favor. Elementos de la legítima defensa, como les decía, la agresión real y actual. Para que se actúe en legítima defensa es necesario que haya peligro para el bien jurídico. Ello exige que la agresión suponga ya un peligro próximo y que dicho peligro no haya desaparecido al convertirse en una lesión consumada. Fórmula del elemento autoridad. Existe autoridad cuando de no hacer algo, el bien jurídico sería indefectiblemente lesionado. Entonces ahí tengo que demostrar que se ha evidenciado la agresión. Elementos de la legítima defensa: la agresión real, actual y en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Elementos de la legítima defensa: necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados. Estamos avanzando, por favor, en la diapositiva 31. Vamos a entrar a lo que es la conceptualización de racionalidad. Ahí, por favor. Los códigos penales mexicanos interpretan erróneamente el elemento racionalidad, pues tanto el local como el federal exigen que esa racionalidad recaiga en los medios empleados, lo cual es absolutamente incorrecto. Ello es así porque el concepto de racionalidad califica la necesidad de defensa y no a los medios empleados, pues si esto fuese así, la utilización de un medio más agresivo por parte del defensor en comparación por el utilizado por el agresor tendría que ser calificado inmediatamente de irracional. No importa la naturaleza del medio empleado, como les decía el ejemplo, ¿no? Una pistola, un cuchillo, sino cómo se utiliza esto. Pero ahí ya entra lo que es la proporcionalidad. Concepto de racionalidad: la racionalidad exige implementar la defensa menos lesiva para el agresor, pero suficiente para eliminar el peligro a que es expuesto el bien jurídico. Entonces, esto señala que tiene que también haber un elemento que es la racionalidad. Se tiene que actuar con racionalidad para hablar de legítima defensa. Vamos a hablar un poquito del estado de necesidad. Si nos podemos ir a la diapositiva 35, por favor. El estado de necesidad señala el delito se excluye cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente lesionado otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Bien, nos vamos a ir a la diapositiva 38, por favor. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Ambas son causas de justificación, por lo que excluyen la antijuricidad. No obstante, esto sucede únicamente cuando se llevan a cabo dentro de los parámetros
establecidos por el ordenamiento jurídico. Por ello es indispensable conocer cuál es el contenido de la regulación jurídica a la que esos conceptos hacen referencia. Ahora sí nos vamos, por favor, a la diapositiva número 40 y hablamos de la culpabilidad. Ya en la recta final de esta explicación, vayan alistando sus preguntas, unos 4 minutos más de avance y empezamos con la ronda de preguntas de 3 minutos. Un favor, ¿nos escuchan el audio, señores? Acaban de mandar un mensaje que no hay audio. Sí, ¿Me doctor. escuchan? No, Se está le bien, escucha, está doctor. perfecto. Está bien, está bien, está bien. Ya, gracias. Sí, llegó ahorita un mensaje Se indicando escucha que no muy había audio. bien, doctor. Adelante. Bien, continuando entonces con la culpabilidad y ya ahondando en otro elemento del delito, que es la culpabilidad. ¿Qué entendemos por culpabilidad? Es el conjunto de condiciones que debe reunir el autor del injusto penal para los efectos de que se le pueda atribuir el carácter de culpable, responsable, o se le atribuya la autoría de participación dentro de un delito. Este concepto se fundamenta en el principio de culpabilidad, así como en el derecho penal de hecho, en el que se enjuicia a la persona por el hecho cometido y no por lo que esa persona es. Culpabilidad. El gran maestro Franz von Liszt y en su doctrina dominante acogió el término culpabilidad para exigir la posibilidad de imputación del injusto a su autor, como les decía, la autoría. Pero en la actualidad el término culpabilidad tiende a ser sustituido por el de responsabilidad, imputación subjetiva o imputación personal. Podemos irnos, por favor, a la diapositiva 42 y hablamos de las escuelas de la culpabilidad. Conceptualización, concepción causal naturalista. La escuela causal naturalista señala y deriva del concepto clásico del delito y supone una concepción psicologista de la culpabilidad, entendida como la relación psicológica entre el hecho y su autor. En esta concepción, y el dolo y la culpa pertenecen a la culpabilidad, además de que son las dos formas o especies de este. El dolo no es un requisito de la culpabilidad, sino que es la culpabilidad misma, en tanto que la culpa se entiende como una conexión psíquica imperfecta con el hecho. Fracaso ante la imprudencia, etcétera, etcétera, como les decía, ¿no? La falta de impericia, la imprudencia, falta de conocimiento, el deber objetivo de cuidado, etcétera. Concepción normativa de la culpabilidad. La culpabilidad se entiende, ahí está apareciendo recién, se entiende como un juicio de reproche. Un juicio de reproche, lo entienden algunos autores, a la culpabilidad por la realización del hecho antijurídico cuando era exigible obrar conforme a derecho. El dolo y la culpa se transforman en elementos de la culpabilidad y se dejan de considerar como la culpabilidad misma, pues existen casos en los que concurre el dolo y la falta de culpabilidad, lo que sucede cuando existe una causa de exculpación. Ahí vamos a hablar un poquito de la escuela finalista y el concepto de culpabilidad. El finalismo sustrajo el dolo y la culpa de la culpabilidad y lo llevó a la tipicidad. Este concepto deja de cobijar la parte subjetiva del hecho y con ello se abandona el contenido psicológico para integrar a la culpabilidad de una concepción puramente normativa. Por el finalismo, la culpabilidad se limita a reunir circunstancias objetivas de reprochabilidad del hecho con el objeto de atribuir el injusto a su autor. Elementos de la culpabilidad, como les decía, la imputabilidad, también conocida como capacidad de culpabilidad, exige la madurez psíquica y capacidad del sujeto para ser motivado por la norma. Sin ella, el sujeto carece de libertad para comportarse de acuerdo a la norma. Esto es que no es racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que se realizó. Mayoría de edad y ausencia de trastornos mentales, etcétera, etcétera, como les señalaba hace un momento. Por eso el Código Penal boliviano señala que se es penalmente responsable desde los 16 años, etcétera, etcétera. Conocimientos de la antijuridad del hecho cometido. Según la concepción finalista, si vamos a la diapositiva 47, por favor. La antijuridad del hecho cometido, según la concepción finalista, el dolo
pasa a la tipicidad sin incluir el conocimiento de la antijuridad, pues esta queda en la culpabilidad si el sujeto no sabe que su hacer está prohibido, no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización. Este concepto significa que el autor está consciente que en su acción no concurre ninguna causa de justificación. Ausencias de causa de exculpación o de inculpabilidad. El error de prohibición, que está también señalado en nuestra normativa penal. El concepto de error supone un falso conocimiento de la realidad. Error, falso conocimiento de la realidad por concurrencia de un vicio psicológico, el cual puede recaer en algunos de los elementos esenciales que integran el tipo penal o respecto de la ilicitud de la conducta. Al primero se le conoce como error de tipo y al segundo como error de prohibición, que está señalado en nuestra norma penal. En el primero se excluye el dolo y en el segundo se excluye la culpa. Ambos errores pueden ser vencibles o invencibles de acuerdo a la condición personal de la gente. Esto está y se detalla dentro de lo que es la teoría del derecho penal. Bien, vamos ahora al error de prohibición directo. En el error de prohibición, el sujeto cree erróneamente que su conducta es ilícita. Estamos en la diapositiva 50. Ilícita. En el error de prohibición directo se actualiza cuando el sujeto ignora la ley o sus límites. Esto es cuando recae sobre el conocimiento de la norma misma. Ejemplo, el extranjero que ignora que el adulterio es un delito. Error de prohibición indirecto también es conocido como error de permisión y se actualiza cuando el sujeto cree que está justificada su conducta, como en el caso del que cree que es agredido y mata, pero en realidad se trata de una broma, o del campesino que porta una escopeta porque cree que su condición étnica le permite hacerlo. Entonces son algunos hechos que se los manifestamos que son considerados como error de prohibiciones indirectos. Bien, con esto hemos terminado la explicación con las diapositivas. Muchas gracias por su atención. Gracias a la universidad nuevamente y gracias a todos los participantes. Ahora sí, por favor, vamos a abrir la ronda de preguntas durante aproximadamente 3 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Me logra Adelante. escuchar? Disculpe. ¿Cómo está? Habíamos hablado sobre los tipos de dolo y consideramos que hay tres, ¿no? Entonces, un poquito para aclarar más el tema del dolo indirecto, quizás un poquito ampliar el concepto con un ejemplo, ¿no? O sea, más que todo, ¿qué es lo que nos interesa del dolo indirecto? Y con un ejemplo quizás para comprenderlo mejor. Bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, respondiendo a la pregunta de la colega, el dolo, habíamos manifestado que es el conocimiento o voluntad de una acción, ¿verdad? La acción dolosa, la acción culposa. El dolo también es conocido como el segundo grado o dolo de consecuencias necesarias. Es específicamente que una persona actúa con la voluntad de cometer un delito. Por ejemplo, Juan Pérez eh, tiene una pistola, un martes en la mañana va a comprar municiones y dice, Juan Pérez, voy a quitar la vida el día de hoy a las 3 de la tarde del señor José Pérez que trabaja en el estadio de Miraflores. Por lo tanto, Juan Pérez vive en la avenida Buch y señala, José Pérez sale a las 3 de la tarde de su oficina, voy a salir de mi casa a las 2 de la tarde, lo voy a esperar, voy a esperar que salga de la oficina y cuando esté dirigiéndose a 3 metros de su oficina voy a impactar 3 disparos. Por lo tanto, compra 3 proyectiles, carga su arma, planifica, etcétera, etcétera. Y aquí ya viene el iter criminis también, ¿verdad? Entonces, es una planificación que primero va a ir la ideación, la planificación hasta realizar el hecho consumado. Esto se va digamos, juntar con lo que es el iter criminis o el camino al delito. Entonces, un ejemplo del dolo indirecto es ese, ¿no? Es el que existe una voluntad, existe un conocimiento de cometer el delito,
pero es una planificación porque no es inmediato. El resultado va a tener una consecuencia concatenada de hechos, pero no es necesariamente con la intención directa de causar un daño específico, sino que su acción necesariamente provocará un daño. O sea, este señor, ¿por qué es un dolo indirecto? Porque su acción va a cometer un daño. O, por ejemplo, le digo, Juan Pérez le dice a José Pérez, cuando esté pasando el ciudadano César Pérez, tú agarra esta arma y con esta arma disparas, pero no hay no está con proyectiles, está descargada, no te preocupes. Entonces José Pérez inocentemente dispara, pero Juan Pérez sabía que esa arma estaba cargada, por lo tanto, su acción no es directa, pero causa una acción y un resultado que causa un daño, que provoca un daño, que atenta el bien jurídicamente protegido. Ese es el dolo indirecto, colega. No sé si está claro el ejemplo que les hemos dado. Perfecto, sí, doctor. Creo que queda más claro con el ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta del dolo indirecto también es importante saber que el autor no busca directamente el resultado, pero lo hace a través de otras personas o de otras acciones, ¿no? Entonces, pero quiere cometer un daño, quiere causar daño al bien jurídicamente protegido, a la vida o en otras circunstancias. Ese es el dolo indirecto para que esté más claro, distinguida colega. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias a ustedes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, colegas. Bien, sin duda alguna, hemos avanzado solo la teoría del delito. Estoy segurísimo que en las clases que ya se impartan en el módulo de la maestría vamos a ahondar con mayor conocimientos, con mayor precisión, muchos elementos. El derecho penal es absolutamente fascinante, es absolutamente apasionante, pero tenemos que conocer estos lugares, estas formas de poder darle esa pasión al derecho penal, para ya sea como abogados defensores o ya sea como abogados de las víctimas, tenemos que saber manejar lo que es teoría, doctrina, elementos, procesal. No solo el derecho penal es procesal, como algunos colegas penalistas piensan y siempre muestran en algunos debates y en discusión. El derecho penal no solo es el procedimiento, el derecho penal no solo es la etapa de preparatoria, la etapa de juicio, la acusación, la imputación, etcétera. El derecho penal es doctrina, el derecho penal es teoría. Por lo tanto, tenemos que poner en práctica la teoría, la doctrina y, obviamente, concatenarlo con lo que es el procedimiento, que es lo que va a hacer que funcione el derecho penal. Entonces, algunos abogados, y eso discrepo con algunos colegas, piensan que el derecho penal es el procedimiento, artículos, medidas cautelares, procedimiento, artículos, desvirtuar riesgos, 234, 233, 235, etcétera, etcétera. Pero eso no es el derecho penal. El derecho penal es una pasión de doctrina, de teoría y de práctica. Bien, agradecerles por su tiempo nuevamente. Una vez más, agradecidos con la Universidad Siglo XX. Esperamos pronto impartir clases dentro de lo que es en algún módulo de la maestría. Y bueno, nada más agradecidos con ustedes por su tiempo, distinguidos colegas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Carácter previo, doctor, querido doctor, con carácter previo. Si es posible, pueda dar respuesta a la primera pregunta que le había dicho con respecto a la ausencia de acción. ¿Se acuerda? Al principio le había preguntado. Por favor, si puede. Hola, sí, buenas noches. Sí, perdón, mil disculpas. Le había respondido sobre la imputación objetiva y me faltaba responder sobre la falta de acción en materia penal. Imagino que es su pregunta, ¿verdad? Así es, querido doctor. Tengo Bien. algunas dudas también de imputación objetiva, pero por lo tanto, por lo menos esto de la falta de acción, porque sabemos que la acción no solamente por lo que uno hace, ¿no? También puede ser la parte omisiva, pero también la falta de acción, que cuando uno no quiere hacer algo, pero lo hace. En el caso de una persona epiléptica, si usted puede explicar es con ejemplos, por favor, les ruego. Claro que sí.
Bien, a ver, la imputación objetiva creo que ya le hemos manifestado. Me gustaría ahondar más, pero por el tema de tiempos les voy a pedir, por favor, ojalá podamos avanzar en algún módulo y ahí sí lo vamos a explicar con mayor claridad. En el tema de la ausencia de acción, bueno, habíamos manifestado en todo este webinar que el elemento principal del delito es la acción. El primer elemento principal del delito, de un delito, es la acción. Posteriormente viene la antijuricidad, la culpabilidad. Les había dicho que si no existe uno de esos elementos, no existe delito. Y si no existe el principal elemento del delito, que es la acción, por lo tanto, no va a haber delito. ¿Qué entendemos la ausencia de acción? Entendemos cuando, como les manifestaba hace un momento y también manifiesta el colega que está haciendo la pregunta, puede haber la acción por omisión, etcétera, ¿verdad? Pero cuando existe la inexistencia de una conducta humana, voluntaria, ya sea por acción u omisión, que puede ser considerada punible, esto significa que no ha existido una acción o que no ha existido un movimiento o inmovilidad, que no hay voluntad, que no hay conciencia, que el sujeto para realizar o que la voluntad del sujeto ha sido anulada por una causa externa o interna. A ver, ¿cuándo hay ausencia de acción? Ejemplo, Juan Pérez quiere matar a José Pérez, lo espera, como les he dicho en su momento, en el ejemplo que he usado, lo espera a 3, 4 metros al frente de la oficina, espera que salga, lo vea José Pérez, apunta con el arma, empuña, ya está con el arma cargada, dispara, pero justo para la suerte de José Pérez, Juan Pérez dispara y aparece una paloma y el impacto de bala es a la paloma y no a José Pérez. Lo que no existe un resultado que dañe un bien jurídicamente protegido. Por lo tanto, aquí hay una falta de acción. ¿Por qué? Porque esta acción no ha sido con un resultado que haya dañado. Si bien me dirán, no, pero es que le ha matado a la paloma, sí, pero el fin no era matar a la paloma, era matar a José Pérez, ¿verdad? Entonces ahí ya será en grado de tentativa. A eso se refiere lo que es la ausencia de la acción, distinguido colega. Ojalá, como le digo, nos toque algún módulo, podamos explicar algún módulo donde vamos a desmenuzar con más claridad la teoría del delito, porque esto es, pues, la teoría del delito es muy amplio y para darlo en una hora es muy poco tiempo para explicarlo. Hemos tratado de resumirlo a lo más que se ha podido, pero sí me hubiera gustado tener más tiempo para poder explicarles ambulosamente. Pero esto, la teoría del delito se los avanza ni siquiera en un módulo, se avanza en 1, 2, 3 módulos de una maestría, en bastantes clases, porque la verdad es muy interesante y es bueno eh, tomarnos el tiempo necesario para explicar todos estos aspectos, ausencia de acción, ausencia de resultado, etcétera, etcétera. Bien, gracias colega, espero haber respondido y que le haya satisfecho su duda o la pregunta que realizaba. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Esperamos que el contenido haya sido de provecho para todos los participantes y agradecerles a todos por su atención. Recordarles a todos los presentes que aún estamos con las inscripciones abiertas de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal para las personas que aún no han formalizado su inscripción. En caso de no tener un asesor que pueda brindarles la información correspondiente, pueden escribir a los administradores del grupo de WhatsApp de este webinar y para poder contactarnos con ustedes. Muchas gracias por su valioso tiempo y que tengan muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a